En un mundo que nos ahoga en datos, saber de estadística es lo que separa a un comunicador que informa de uno que, sin querer, desinforma. Bienvenidos a esta guía pensada para quienes van a contar las historias del mañana. Y la idea es hacerlo no solo con buenas palabras, sino con la solidez que dan los números bien entendidos. Miren, este es nuestro plan de vuelo. Primero, vamos a ver las trampas más comunes. Luego, nos metemos de lleno con las herramientas, la prueba T, el ANOVA y la correlación. Después, algo importantísimo, los errores que pueden invalidar todo un estudio. Y cerramos con lo que para mí es la clave: cómo comunicar todo esto de forma responsable. Vamos a empezar con la tentación número 1 de cualquier comunicador: encontrar la historia perfecta. Todos la queremos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esa historia, que suena tan bien, no se sostiene con los datos? Bueno, pues ahí es donde el rigor le tiene que ganar a la narrativa, porque una historia atractiva, pero con una base estadística floja, pues no es una historia, es un engaño. Este ejemplo es buenísimo porque va al corazón del asunto. Sería muy fácil poner un titular que diga: dormir con zapatos causa migraña. Suena increíble, pero un buen periodista se detiene y pregunta: ¿qué más está pasando aquí? ¿Qué no estoy viendo? Y en este caso, claro, el factor que lo explica todo, el alcohol, es la verdadera noticia. Aprender a cazar estas variables que se esconden es nuestra primera gran tarea. Muy bien, pasemos a la primera herramienta de nuestro arsenal. Piensen en la prueba T como nuestro instrumento de precisión cuando la pregunta es sobre la diferencia entre dos. Y ojo, solo dos grupos. En el fondo, la prueba T es como un duelo entre dos promedios. Nosotros partimos de la idea de que no hay ninguna diferencia, ¿ok? Esa es nuestra hipótesis nula. La prueba, entonces, nos da la evidencia para poder decir: ¿saben qué? Si hay una diferencia real aquí, y lo que estamos viendo no es producto de la casualidad. A ver, llevémoslo a nuestro campo. Imaginen que queremos saber si el noticiero que ve la gente realmente moldea su opinión. Podríamos hacer una encuesta y luego, con una prueba T, comparar la opinión promedio de los que ven el canal A contra los que ven el canal B. Así podríamos saber si la diferencia entre ellos es estadísticamente significativa o si es puro ruido. Pero claro, la vida real casi nunca es de dos opciones, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando no comparamos dos noticieros, sino tres? O la tele contra la prensa escrita contra las redes sociales. Ahí la prueba T ya no nos alcanza. Necesitamos algo más potente. Y para eso, justamente llega el análisis de varianza, o como lo conocemos todos, ANOVA. El nombre ya nos da una pista de cómo funciona. En lugar de solo comparar los promedios, el ANOVA se fija en la variabilidad, en la dispersión de los datos, para ver si hay diferencias reales entre varios grupos a la vez. Miren, esta imagen lo explica perfecto. La lógica de la ANOVA es bastante intuitiva si lo piensan. Se pregunta: ¿la diferencia que veo entre mis grupos es mucho más grande que la variación que existe naturalmente dentro de cada uno de ellos? Si la respuesta es sí, si la variación entre los grupos es mucho mayor, entonces podemos decir que ahí hay un efecto real. Volvamos a un ejemplo práctico. Si queremos saber si la gente confía más o menos en las noticias dependiendo de dónde las consume, si en la tele, en el periódico o en redes, el ANOVA es la herramienta ideal. Nos deja comparar los tres grupos de un solo golpe. Ok, ven esta tabla, y parece intimidante, ¿no? Pero no lo es. Miren, solo hay que fijarse en dos numeritos. El valor F, que nos dice qué tan grande es la diferencia entre los grupos en comparación con la variación interna. Y luego el valor P. Si ese valor P es menor a 0.05, como en este caso, listo. Tenemos luz verde para decir que las diferencias que vemos no son por azar. Al menos uno de los grupos es distinto a los demás. Muy bien, ya vimos cómo comparar grupos. Pero, ¿y si la pregunta no es sobre diferencias, sino sobre conexiones? A veces lo que queremos saber es si dos cosas están relacionadas entre sí. Y para eso usamos la correlación. Ojo aquí porque esto es importante. No todas las correlaciones son iguales. La de Pearson es como un detective que busca una línea recta perfecta en la relación. En cambio, Spearman es más flexible. Le basta con que la relación sea consistente, que siempre suba o siempre baje, aunque no sea en línea recta. No se pueden usar como si fueran lo mismo, porque responden a preguntas distintas. Saber cuál elegir es una señal de que estamos haciendo las cosas bien. Pensemos en un tema de hoy. ¿Será que mientras más tiempo pasamos informándonos en redes sociales, más polarizados nos volvemos? Bueno, la correlación nos permite ponerle un número a esa posible conexión. Nos dice qué tan fuerte es y en qué dirección va. Ok, ya conocemos las herramientas, pero ahora viene lo más importante: cómo no usarlas mal. Porque cometer uno de estos errores no es solo un detalle técnico, es algo que puede llevarnos a conclusiones totalmente falsas y por lo tanto a comunicar de forma muy irresponsable. Estas de aquí son las reglas del juego para pruebas como la T
y el ANOVA. Y no son sugerencias, son obligatorias. Si nuestros datos no se distribuyen de forma normal, o si un grupo tiene una dispersión de datos loquísima y otro no, la prueba pierde todo su poder. Es como querer usar una brújula al lado de un imán gigante. El resultado que nos dé simplemente no va a servir. Ignorar esto invalida por completo nuestras conclusiones. Y aquí lo tienen, el mantra, la regla de oro, la frase que todo comunicador debería tener tatuada. Vamos a repetirla. Que dos cosas pasen al mismo tiempo no significa de ninguna manera que una cause la otra. Este ejemplo es tan claro que casi da risa, pero es perfecto para entender el punto. Sería absurdo decir que medir más te hace más listo, ¿no? La verdadera causa, esa variable oculta, es simplemente la edad. Los niños más grandes son más altas y, claro, su cerebro está más desarrollado. Siempre hay que preguntarse qué otra cosa podría estar explicando esta relación que estoy viendo. Y con esto llegamos al cierre, que es en realidad el corazón de todo esto, nuestra responsabilidad como comunicadores. Porque una cosa es saber usar la estadística y otra, muy distinta, es saber comunicarla bien, con todos sus matices. Nuestro trabajo es justo ese, traducir la complejidad. La ciencia funciona con probabilidades, con grados de certeza, no con verdades absolutas. Y nosotros tenemos que ser capaces de transmitir qué tan fuerte es una evidencia sin caer en la tentación de presentarla como si fuera la última palabra o un hecho irrefutable. Fíjense bien en esto porque la diferencia es brutal, aunque parezca pequeña. El primer titular afirma que la ley causó que la gente no muriera. Es una afirmación audaz y muy difícil de probar. El segundo, en cambio, es preciso. Simplemente describe lo que pasó. Entonces, el punto clave es este. El primer titular vende, es sexy, es directo, pero es muy probablemente una historia que los datos no nos permiten contar. El segundo, en cambio, es honesto y respeta los límites de lo que podemos afirmar. Nuestra lealtad siempre debe estar con la precisión, no con el clickbait. Y cerramos con esta pregunta que lo resume todo. Al final, manejar datos no es solo una habilidad técnica, es una cuestión de ética. La forma en que contamos las historias con números le da forma a cómo la gente ve el mundo. La pregunta que cada uno debe hacerse es, ¿qué tipo de narrador quiero ser?